Antes de comenzar esta historia, cuéntame aquí en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Escribe el nombre de tu ciudad. Y ya aprovecha. Suscríbete al canal, deja tu like y vamos a nuestra historia. Hay encuentros que el destino prepara con una crueldad casi poética. Encuentros que deberían haber ocurrido en una sala iluminada, con abrazos y lágrimas de alegría, pero que en cambio suceden entre lápidas de mármol y cipreses que susurran secretos de vidas interrumpidas. Esta es la historia de uno de esos encuentros, una historia sobre lo que el orgullo nos roba, sobre lo que la muerte nos quita y sobre lo que el amor, a pesar de todo, siempre encuentra la manera de devolvernos. El cementerio San Rafael, en las afueras de la ciudad, es uno de esos lugares donde el silencio tiene peso. Un domingo nublado de octubre, cuando el cielo amenazaba lluvia, pero aún no se decidía a llorar, Mariana Castillo caminaba por el sendero de piedra que conocía de memoria. 60 años, cabello plateado impecablemente peinado en un moño bajo, traje sastre negro de diseñador, perlas en el cuello. Una mujer que construyó un imperio inmobiliario con la misma determinación con la que ahora sostenía su dolor, sin permitir que nadie viera las grietas. 9 meses desde que su único hijo, Gabriel, de 32 años, había muerto en un accidente de carretera. 9 meses desde que el teléfono sonó a las 3 de la madrugada con la noticia que parte a una madre en dos. El antes y el después. 9 meses visitando esta tumba cada domingo, trayendo rosas blancas, hablando con el silencio, preguntándose por qué Gabriel conducía tan rápido ese día. ¿Por qué venía desde otra ciudad con tanta prisa? ¿Qué era tan urgente que no podía esperar? Mariana se acercaba al sector familiar, ese rincón exclusivo donde los Castillo descansaban hace 3 generaciones, cuando algo la detuvo en seco. Había alguien frente a la tumba de Gabriel, una figura femenina, joven, arrodillada sobre el mármol negro pulido, y no estaba sola. La escena la golpeó como un puñetazo visual. Una mujer de quizás 28 años, cabello castaño largo cayendo sobre sus hombros encorvados, ropa sencilla, un suéter gris y jeans desgastados. Lloraba de una manera que Mariana reconoció inmediatamente porque era la misma forma en que ella lloraba cuando nadie la veía. Un llanto profundo, visceral, de alguien que ha perdido no solo a una persona, sino un futuro completo. Pero lo que realmente heló la sangre de Mariana fue el bulto que la joven sostenía contra su pecho. Un bebé, una niña de aproximadamente 7 meses, envuelta en una manta rosa descolorida, con un lacito rojo en su escaso cabello rubio, dormía ajena al dolor que la rodeaba. Los tacones de Mariana resonaron como disparos contra las losas de piedra mientras se acercaba. Cada paso amplificaba la indignación que crecía en su pecho. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué derecho tenía de estar ahí, en su espacio de duelo, profanando la memoria de su hijo con su presencia y sus lágrimas de extraña? ¿Quién es usted? La voz de Mariana cortó el aire como un cuchillo, fría, imperial, acostumbrada a ser obedecida. ¿Qué hace llorando en la tumba de mi hijo? La joven levantó la cabeza bruscamente, con los ojos rojos e hinchados, el rostro surcado por lágrimas que no se molestaba en limpiar. Tenía facciones delicadas, casi frágiles, pero había algo en sus ojos, una determinación mezclada con dolor que intrigó a Mariana incluso en medio de su furia. Señora Castillo. La voz de la joven salió quebrada, con un acento español inconfundible que alargaba las vocales y suavizaba las consonantes. Finalmente la encontré. Mariana frunció el ceño, su postura endureciéndose aún más. ¿Me encontró? No la conozco. Nunca la he visto en mi vida. Le hago una pregunta. ¿Qué hace aquí? La joven se puso de pie con dificultad, ajustando al bebé contra su hombro. Era más baja que Mariana, y en ese momento, bajo la sombra de los cipreses, parecía tan vulnerable como una hoja en un vendaval. Pero cuando habló,
Sus palabras llevaban el peso de una verdad que había cargado sola durante demasiado tiempo. Mi nombre es Alba Martínez. Una pausa, un respiro profundo. Gabriel era mi esposo. Esta es Emma, su hija, tu nieta. El mundo de Mariana se detuvo. No fue un desmayo ni un mareo. Fue algo peor. Fue como si el suelo bajo sus pies se hubiera convertido en arena movediza. Las palabras resonaban en su cabeza, pero no tenían sentido. No podían tener sentido. Una risa amarga, incrédula, casi histérica, escapó de los labios de Mariana. ¿Esposo? Estás demente. Mi hijo no estaba casado. Mi hijo me lo habría dicho. Mi hijo me contaba todo. Todo. Pero incluso mientras gritaba, una parte de ella, esa parte que había notado los cambios en Gabriel el último año, la forma en que sonreía más al mirar su teléfono, cómo había empezado a hablar de mudarse, de cambios, de cosas importantes que quería discutir. Esa parte susurraba que tal vez, solo tal vez, no sabía todo. Alba no retrocedió ante la furia. Sus lágrimas seguían cayendo, pero su voz se volvió más firme. Él quería contárselo. Dios sabe cuánto quería. Ese día, su voz se quebró. Ese día en que murió. Venía hacia aquí, venía a contárselo todo, a presentarme, a presentar a Emma, a pedirle que nos aceptara. ¡Mentiras! Mariana sintió cómo su propia voz se elevaba, perdiendo ese control férreo que siempre mantenía. Algunos visitantes distantes del cementerio voltearon a mirar. Eres una oportunista, una cazafortunas que se inventó esta historia para sacarle dinero a mi familia. Hay docenas como tú. ¡Docenas! Alba dio un paso hacia adelante y por primera vez Mariana vio no miedo en sus ojos, sino una dignidad herida que le recordó, con un pinchazo en el corazón, a la misma expresión que Gabriel ponía cuando alguien cuestionaba su integridad. No quiero su dinero, señora Castillo. La voz de Alba temblaba pero no se quebraba. Nunca lo quise. Solo necesitaba que conociera a Emma, que supiera que Gabriel fue feliz, que fue amado, que no murió solo y vacío como usted parece pensar. El bebé se removió entre los brazos de Alba, emitiendo un pequeño sonido. Y fue entonces, en ese momento preciso, cuando una brisa apartó la manta rosa y Mariana vio el rostro de la niña completamente por primera vez. Sintió que le faltaba el aire. Los ojos, esos ojos color avellana con motas doradas que se estaban abriendo lentamente. Los había visto antes, cada día de los primeros 32 años de su vida. Eran los ojos de Gabriel, exactamente los mismos, la misma forma almendrada, el mismo color imposible de clasificar, ese tono entre verde y marrón que cambiaba con la luz. No, Mariana susurró, su armadura comenzando a agrietarse. No puede ser. Alba vio el cambio en el rostro de la mujer mayor. Con manos temblorosas, buscó en su bolso desgastado y sacó un sobre arrugado. Gabriel me dijo que si algo le pasaba, si no lograba llegar a hablar con usted, le entregara esto. Extendió el sobre hacia Mariana. En la parte frontal, con la letra inconfundible de Gabriel, esa caligrafía elegante que Mariana había visto en tarjetas de cumpleaños desde que él tenía 6 años, decía simplemente «Mamá». Mariana tomó el sobre como si fuera una granada a punto de explotar. Sus manos, siempre tan firmes al firmar contratos millonarios, temblaban visiblemente. Dentro había una carta doblada y con ella varias fotografías. La primera foto la hizo tambalearse. Gabriel, su Gabriel, con el cabello ligeramente más largo de como ella lo recordaba, sonriendo de una manera que no había visto en años. Una sonrisa completa, sin reservas, sin la tensión que siempre llevaba cuando estaba en casa. Y junto a él, Alba, con un vestido blanco sencillo, sosteniendo un pequeño ramo de flores silvestres. Detrás de ellos se podía ver el mar y el reconocible estilo arquitectónico de la costa española. Mariana pasó a la siguiente foto. Alba embarazada, con una barriga prominente, y Gabriel arrodillado frente a ella, besando su vientre, con las manos formando un corazón sobre la curva donde crecía su hija. Más fotos. Gabriel pintando una habitación de bebé de amarillo suave. Gabriel armando una cuna,
con esa concentración intensa que ponía en todo lo que hacía. Gabriel sosteniendo una ecografía, con lágrimas en los ojos y la sonrisa más amplia que Mariana le había visto jamás. Con dedos temblorosos, Mariana desplegó la carta. La letra de Gabriel llenaba la página. Mamá, si estás leyendo esto, es porque no logré llegar. Es porque el destino me robó la oportunidad de decírtelo cara a cara, como debía haberlo hecho hace un año. Estoy casado, mamá, con Alba, la mujer más increíble que he conocido, y vamos a tener una hija. Ya tienes 7 meses en el vientre de Alba. Voy hacia allá este fin de semana para contarte todo, para presentarte a mi esposa, para pedirte que seas parte de la vida de tu nieta. Sé que esto te dolerá, sé que te preguntarás por qué lo mantuve en secreto. La verdad es que tuve miedo, mamá, miedo de que no la aceptaras, porque no viene de nuestra clase social, miedo de que vieras en ella a alguien que busca aprovechar nuestro dinero, miedo de decepcionarte otra vez. Pero Alba no es nada de eso. Es una arquitecta brillante que dejó su carrera en Barcelona para estar conmigo. Es la mujer que me enseñó que el amor no tiene que doler, que no tiene que ser una batalla constante. Es quien me mostró que puedo ser feliz sin culpa. Por favor, mamá, si algo me pasa y no logro decírtelo en persona, conoce a Alba, conoce a Emma. No las juzgues por mis errores, no las castigues por mi cobardía al no contarte antes. Ellas son lo mejor que me ha pasado en la vida, son mi familia y ruego que también puedan ser la tuya. Te amo, mamá, siempre te he amado, incluso cuando no supe cómo demostrártelo, incluso cuando el miedo fue más fuerte que mi valentía. Tu hijo, Gabriel. La carta cayó de las manos de Mariana. Un sonido emergió de su garganta, algo entre un sollozo y un gemido. Alba dio un paso hacia ella, instintivamente, como si quisiera consolarla, pero sin saber si sería rechazada. Señora Castillo, Alba comenzó, su propia voz rota. Yo no vine aquí a causarle más dolor. Vine porque Emma merece conocer a su abuela, porque Gabriel habría querido... ¡Cállate!, Mariana gritó, pero esta vez no había furia en su voz, solo una agonía pura y desgarradora. ¡Cállate! No puedes venir aquí, a este lugar, con estas evidencias, con esta niña que tiene los ojos de mi hijo, y pretender que... No pudo terminar la frase. 9 meses de dolor contenido, de llorar en silencio, de mantener la compostura, de ser la Mariana Castillo fuerte e inquebrantable que el mundo esperaba ver, se derrumbaron. Cayó de rodillas sobre el mármol de la tumba de Gabriel, las perlas de su collar golpeando contra la piedra, su perfecta compostura hecha añicos. Mi hijo, sollozó. Mi hijo estaba feliz y yo no lo sabía. Iba a ser abuelo y yo no lo sabía. Tenía una familia y él tuvo tanto miedo de mí que prefirió mantenerlo en secreto. Alba se arrodilló junto a ella con Emma aún en brazos. Las lágrimas de ambas mujeres caían sobre la misma lápida que decía Gabriel Castillo Romero, hijo amado, 1992-2024. Él no tenía miedo de usted, señora Castillo, Alba dijo suavemente, con su acento español, suavizando las palabras duras. Tenía miedo de decepcionarla, tenía miedo de perderla. Hablaba de usted con tanto amor, con tanta admiración. Decía que era la mujer más fuerte que conocía, que había construido todo de la nada, que él nunca podría estar a su altura. Mariana levantó la cabeza, con el maquillaje corrido, con el rostro hinchado, sin parecer en nada a la magnate inmobiliaria temida en el mundo de los negocios. Decía eso. ¿De verdad? Cada día. Alba sonrió a través de las lágrimas. Cada maldito día me hablaba de usted, de su fuerza, de su inteligencia, de cómo lo había criado sola después de que su padre los abandonara. Quería que Emma creciera siendo tan fuerte como su abuela. Emma eligió ese momento para empezar a llorar. Un llanto suave, no de dolor, sino esa inquietud de un bebé que siente la tensión en el aire. Alba la meció automáticamente con esos movimientos que solo una madre conoce y canturreó algo en español, una nana suave
que flotó entre las tumbas. Mariana observó cómo Alba sostenía al bebé con una experiencia que solo viene de noches sin dormir y días interminables. Observó las ojeras bajo los ojos de la joven, la ropa que había visto días mejores, las manos agrietadas por el trabajo duro. Observó y, por primera vez en 9 meses, sintió algo más que su propio dolor. Sintió la enormidad del dolor de otra persona. ¿Dónde está tu familia?, Mariana preguntó de repente con la voz ronca. ¿Tus padres? ¿Tu familia en España? Alba bajó la mirada. Murieron en un accidente de coche hace 5 años. Gabriel y yo nos entendimos en ese dolor compartido. Ambos sabíamos lo que era la pérdida. ¿Y has estado sola estos 9 meses, embarazada y luego con un bebé? ¿Completamente sola? Alba asintió sin poder hablar. ¿Cómo sobreviviste? Trabajé hasta el último día del embarazo. Alba habló mecánicamente, como recitando hechos que había tenido que explicar muchas veces. Después del parto, esperé 2 meses, hasta que Emma estuvo lo suficientemente fuerte. Luego pasé 5 meses buscando dónde había sido enterrado Gabriel. Nadie quería darme información. No tenía documentos que demostraran nuestro matrimonio porque se quemaron en el accidente junto con sus pertenencias. Tuve que pedir copias a España. Me mudé aquí hace 3 semanas. Trabajo limpiando oficinas en las noches. Una vecina cuida de Emma. Cada palabra era un golpe al corazón de Mariana. Mientras ella lloraba en su mansión, con todo el dinero del mundo pero sin su hijo, esta joven había estado luchando por sobrevivir, criando sola a la nieta que Mariana no sabía que existía. ¿Y vienes aquí? Mariana apenas podía pronunciar las palabras. ¿Vienes aquí todos los días? Todos los días. Alba miró la tumba con una ternura infinita. Le cuento a Gabriel sobre Emma, sobre cómo está creciendo, sobre su primer sonrisa, sus primeros sonidos, sobre cómo tiene sus ojos, su nariz, la forma en que frunce el ceño cuando está concentrada, exactamente como él lo hacía. Una pausa. Y le digo cuánto lo extraño, cuánto lo necesito. Como Emma nunca conocerá al padre más maravilloso que podría haber tenido. Mariana cerró los ojos. El dolor era insoportable, pero ahora estaba mezclado con algo más. Vergüenza. Vergüenza profunda y ardiente por haber acusado a esta joven de ser una oportunista, por haberla juzgado por su ropa, por su acento, por su clase social, por haber perpetuado exactamente el tipo de prejuicio que hizo que Gabriel tuviera miedo de presentarla. Necesito... Mariana se puso de pie con dificultad, sus rodillas protestando contra el mármol frío. Necesito estar segura. Necesito saber con certeza que ella es mi nieta. Alba completó la frase sin resentimiento. Lo entiendo, señora Castillo. Si estuviera en su lugar, también querría estar segura. Pero le advierto algo. Cuando los resultados lleguen, cuando sepa sin ninguna duda que Emma lleva la sangre de Gabriel, que es una Castillo, espero que esté lista para ver lo que su orgullo y su miedo le hicieron perder. Las 2 mujeres se miraron por un largo momento. Entre ellas, Emma había dejado de llorar y ahora miraba a Mariana con esos ojos color avellana, con una curiosidad inocente que partía el corazón. Arreglaré un examen de ADN, Mariana dijo finalmente, recuperando algo de su voz de negocios, aunque más frágil de lo que jamás había sonado. Lo haré a través de mi médico privado. Resultados en 48 horas. Y Alba se detuvo, luchando con las palabras que se sentían extrañas en su boca. Sí, cuando los resultados confirmen lo que ya sé en mi corazón que es verdad, necesitaremos hablar sobre muchas cosas. Alba asintió, abrazando a Emma más fuerte. Estaré esperando, señora Castillo, como he estado esperando estos 9 meses. Como esperaré el resto de mi vida si es necesario, porque Gabriel me hizo prometer algo antes de ese último viaje. Me hizo prometer que si algo le pasaba, encontraría la manera de que usted conociera a su nieta, de que usted supiera que él fue feliz, que fue amado,
hasta su último respiro. Mariana sintió nuevas lágrimas ardiendo en sus ojos, pero esta vez no las contuvo. Dame tu número de teléfono, tu dirección. Quiero saber dónde estás, cómo contactarte. Mientras Alba escribía torpemente en un papel arrugado que sacó de su bolso, usando la lápida como superficie, Mariana la observaba. Observaba cómo la joven protegía instintivamente a Emma con su cuerpo del viento que había empezado a soplar. Observaba el amor feroz en cada movimiento, cada gesto, y se preguntó cómo no lo había visto inmediatamente. Esto no era una actuación, no era una estafa. Esto era el amor real, crudo y absoluto de una madre y una viuda. Tomó el papel con los datos de Alba y antes de poder detenerse preguntó, ¿ese lugar donde vives es seguro? ¿Es apropiado para un bebé? Alba levantó la barbilla con orgullo herido. Es lo que puedo pagar, señora Castillo. No es un palacio, pero está limpio. Emma está caliente, alimentada y amada. Eso es lo que importa. No era una crítica. Mariana se sorprendió a sí misma con la suavidad en su voz. Era preocupación. Las dos mujeres intercambiaron una mirada llena de emociones complejas que ninguna de las dos podía nombrar todavía. Luego, Alba comenzó a alejarse, caminando por el sendero de piedra, llevando a Emma de regreso a su vida de lucha y soledad. Mariana la observó irse, viendo cómo la figura de Alba se hacía más pequeña en la distancia. Luego miró la tumba de Gabriel, tocando con los dedos las letras grabadas de su nombre. «Hijo mío», susurró, «¿qué he hecho? ¿Qué clase de madre fui que te dio tanto miedo mi reacción que preferiste mantener tu felicidad en secreto? ¿Que murieron en un accidente antes de poder contármelo?» El viento susurró entre los cipreses, sin dar respuestas. Pero en el bolsillo de su abrigo, Mariana sentía el peso del papel con la dirección de Alba, y en su mente veía una y otra vez esos ojos color avellana de Emma, los mismos ojos que había amado ver cada mañana durante 32 años. 48 horas. En 48 horas sabría con certeza científica lo que su corazón ya había comenzado a aceptar, pero lo que no sabía, lo que nadie podía predecir, era lo que descubriría cuando esos resultados llegaran. Porque Alba había guardado algo más que fotografías. Había guardado videos, grabaciones de voz, el diario completo de Gabriel. Evidencias de una vida entera de amor que Mariana nunca conoció. Y cuando viera todo eso, cuando escuchara la voz de su hijo hablando de su felicidad, de su amor por Alba, de sus sueños para Emma, cuando viera con sus propios ojos la vida que Gabriel construyó lejos de ella, ¿podría Mariana soportar la verdad de lo que había perdido por su orgullo y sus prejuicios? La respuesta vendría pronto y cambiaría todo. 48 horas pueden ser una eternidad cuando cada segundo te obliga a enfrentar verdades que has evitado toda tu vida. Mariana Castillo, la mujer que había construido un imperio tomando decisiones en fracciones de segundo, que había negociado contratos millonarios sin pestañear, ahora se encontraba paralizada en su oficina ejecutiva del piso 23, mirando fijamente su teléfono móvil como si fuera un artefacto extraterrestre. La ciudad se extendía bajo sus ventanales de piso a techo, un mar de edificios y luces que normalmente le recordaba su éxito, su poder, todo lo que había logrado. Pero en ese momento, todo ese éxito le parecía vacío, hueco, insignificante comparado con lo que podría haber perdido por su orgullo. Su secretaria, Mercedes, una mujer eficiente de 50 años que llevaba trabajando con ella 15 años, había notado el cambio. «Señora Castillo, tiene la reunión con los inversionistas de Dubái en 10 minutos. ¿Está lista?», había preguntado esa mañana, 2 días después del encuentro en el cementerio. Mariana había cancelado la reunión. Ella, que jamás cancelaba nada, que consideraba que su palabra era un contrato sagrado, había cancelado una reunión que había tomado 6 meses organizar. Mercedes casi se desmaya de la impresión. «¿Se encuentra bien, señora? ¿Necesita que llame al doctor Méndez?» «Estoy procesando información, Mercedes. Necesito tiempo». Mariana había respondido sin apartar la vista de las fotografías que había esparcido sobre su escritorio de caoba. Las fotografías que Alba le había dado, cada una un puñetazo a su realidad. Gabriel en la playa española,
con los pies descalzos, los pantalones remangados, una despreocupación en su postura que Mariana no recordaba haber visto jamás cuando él estaba con ella. Gabriel cocinando en una cocina pequeña y modesta, con un delantal ridículo que decía «el mejor papá del mundo», riendo mientras Alba le tomaba la foto. Gabriel leyendo libros de crianza, con notas adhesivas amarillas marcando páginas, su letra apretada llenando los márgenes con comentarios y preguntas. Había llamado al doctor Silvestre, su médico privado de toda la vida, el mismo que había traído a Gabriel al mundo 32 años atrás. «Necesito un examen de ADN, urgente, máxima discreción. Resultados en 48 horas. No me importa lo que cueste». El doctor Silvestre, acostumbrado a las exigencias de Mariana, había parpadeado sorprendido. «Un examen de ADN, Mariana. ¿Para qué? Para saber si mi hijo me dejó una nieta de la que nunca me habló». Las palabras habían salido amargas, cargadas de un dolor que no sabía cómo procesar. El silencio del doctor había sido largo. Luego, con esa voz suave que usaba para dar malas noticias, «envíame los datos. Lo haremos mañana mismo». Esa había sido hace 46 horas. Alba había llegado puntualmente a la clínica privada, con Emma envuelta en la misma manta rosa descolorida, con una dignidad que contrastaba con su ropa gastada. Mariana había llegado por separado, manteniendo distancia, sin saber todavía cómo comportarse, qué decir, cómo mirar a esa niña que podría ser su nieta sin desmoronarse completamente. El doctor Silvestre había tomado las muestras con su eficiencia habitual. Un hisopo bucal para Emma, que protestó con un llanto que atravesó el corazón de Mariana. Una muestra de sangre de Mariana. «Tendrán los resultados pasado mañana a primera hora», había prometido. Pero Mariana no había podido simplemente esperar. No era su naturaleza quedarse de brazos cruzados cuando necesitaba respuestas. Así que había hecho lo que sabía hacer mejor: investigar. Había contratado a Rodrigo Salazar, el investigador privado más discreto y eficiente de la ciudad. El mismo hombre que había ayudado a descubrir fraudes en sus empresas, que había investigado a potenciales socios de negocios, que nunca había fallado en encontrar la verdad sin importar cuán enterrada estuviera. «Quiero saber todo sobre Alba Martínez», le había dicho, deslizando sobre su escritorio el papel arrugado con la información de la joven. «Todo: dónde vive, cómo vive, dónde trabaja, antecedentes, familia, educación. Quiero su vida completa en mi escritorio, en 24 horas». Rodrigo, un hombre de 40 y tantos años con cabello cano y una expresión perpetuamente neutral, había asentido. «¿Puedo preguntar qué busca específicamente, señora Castillo?» «La verdad». Mariana había respondido simplemente: «Necesito saber si está diciendo la verdad o si esto es la estafa más elaborada que he visto». Pero en el fondo de su corazón, en ese lugar que se negaba a escuchar, pero que susurraba constantemente, sabía que no era una estafa. Los ojos de Emma, la carta de Gabriel, las fotografías, todo encajaba con una terrible perfección. 24 horas después, Rodrigo había regresado con una carpeta gruesa. Se había sentado frente a Mariana con una expresión que ella no le había visto antes, algo parecido a la admiración mezclada con pena. «Señora Castillo, Alba Martínez es exactamente quien dice ser». Había comenzado abriendo la carpeta. «Nacida en Barcelona, España, hace 28 años. Hija única de Javier Martínez y Carmen Torres, ambos fallecidos en un accidente de tráfico hace 5 años. Estudió arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña. Se graduó con honores. Trabajó 3 años en uno de los estudios más prestigiosos de Barcelona, especializándose en restauración de edificios históricos». Rodrigo
había pasado a la siguiente página, deslizando una fotografía a través del escritorio. Alba en un traje formal, recibiendo algún tipo de premio, con una sonrisa profesional, tan diferente de la mujer desaliñada que Mariana había encontrado en el cementerio. Conoció a Gabriel hace 2 años y medio, cuando él estaba en Barcelona trabajando en un proyecto de cooperación internacional. Se casaron en una ceremonia civil pequeña hace 18 meses. Más documentos. Aquí está el certificado de matrimonio, emitido por el Registro Civil de Barcelona. Todo completamente legal. Mariana había tomado el documento con manos temblorosas. Ahí estaba, en blanco y negro, Gabriel Castillo Romero y Alba Martínez Torres, unidos en matrimonio. La fecha, 18 meses atrás, cuando Gabriel le había dicho que necesitaba quedarse más tiempo en España terminando el proyecto, cuando ella había insistido en que regresara, que estaba perdiendo el tiempo, que tenía responsabilidades con la empresa familiar. Continúa, había ordenado, su voz apenas un susurro. Alba renunció a su trabajo hace 15 meses para mudarse aquí con Gabriel. Él había alquilado un departamento pequeño en la zona este de la ciudad, lejos del centro, lejos de... Rodrigo había hecho una pausa delicada, lejos de donde sería probable encontrarse con conocidos de la familia. Cada palabra era un golpe. Gabriel había construido una vida completa, a solo 30 kilómetros de distancia, y Mariana no había sabido nada. ¿Y después del accidente? Había preguntado, aunque una parte de ella no quería saber la respuesta. La expresión de Rodrigo se había endurecido. Después del accidente, Alba quedó devastada. Estaba embarazada de 7 meses. El departamento que alquilaban estaba a nombre de Gabriel y sin documentación matrimonial inmediata, los papeles originales se quemaron en el accidente junto con la billetera y documentos de Gabriel. El propietario la desalojó 2 semanas después del funeral. Mariana había sentido náuseas. La desalojó a una mujer embarazada de 7 meses que acababa de perder a su esposo. Legalmente, ella no podía probar que era su esposa en ese momento. Los documentos de España tardaron meses en llegar debido a la burocracia internacional. Para cuando llegaron, ya había dado a luz. Rodrigo había continuado, su voz profesional pero con un matiz de emoción contenida. Dio a luz a Emma hace 7 meses, sola, en el hospital público, sin familia, sin nadie. Las fotografías habían continuado saliendo de la carpeta. Alba en un hospital, pálida y exhausta, sosteniendo a un bebé diminuto. Alba en una habitación minúscula de lo que parecía una pensión barata. Alba con Emma atada a su espalda con un rebozo improvisado, limpiando pisos en lo que parecía ser un edificio de oficinas en la noche. Trabaja para una empresa de limpieza nocturna, Rodrigo había explicado. Turno de 10 de la noche a 6 de la mañana. Limpia oficinas en el distrito financiero. Ironía del destino, señora Castillo. Una de las oficinas que limpia regularmente está en el edificio Romero Castillo, su edificio matriz. Ella limpia los pisos 14 y 15. Mariana había sentido como si alguien le hubiera arrojado agua helada. Alba había estado limpiando sus oficinas. Quizás había vaciado su papelera. Había pulido su escritorio. Había estado a metros de distancia, invisible, como los fantasmas que nadie mira 2 veces. ¿Y el bebé? Mientras ella trabaja, una vecina anciana en la pensión, la señora Dolores Ramírez, cuida de Emma por una tarifa mínima. Ella también perdió a su propia hija y nietos hace años. Según mis fuentes, lo hace tanto por el dinero como por tener algo de compañía. Rodrigo había cerrado la carpeta, pero había sacado una última cosa, una memoria USB. Señora Castillo, hay algo más que necesita ver. Cuando investigué el departamento anterior donde vivían Gabriel y Alba, hablé con los vecinos. Uno de ellos, un joven de 20 y tantos, era amigo cercano de Gabriel. Me dio esto. Dijo que Gabriel le había pedido que lo guardara, por si acaso. Son videos. Mariana había tomado la memoria USB como si quemara. ¿Videos de qué? De Gabriel con Alba, de su vida juntos, del embarazo. Hay más de 50 archivos. Él estaba documentando todo para... Bueno, creo que deberías verlos tú misma. Ahora, 46 horas después del encuentro en el cementerio, 2 horas antes de recibir los resultados del ADN,
que confirmarían lo que ya sabía en su corazón. Mariana estaba sentada en su oficina oscurecida, con solo la luz de su computadora portátil iluminando su rostro, viendo esos videos. El primero era simple: Gabriel enfocando la cámara hacia sí mismo, con esa sonrisa tímida que ponía cuando estaba nervioso pero emocionado. Día 1 del video diario, había dicho, su voz tan clara y tan dolorosamente familiar que Mariana había tenido que pausar el video 3 veces antes de poder continuar. Alba y yo lo hicimos oficial hoy. Nos casamos. Y sé que debería estar llamando a mamá ahora mismo, gritándolo al mundo, pero tengo miedo. Miedo de que no la acepte, miedo de perderlas a ambas si tengo que elegir. Gabriel había pausado, mirando fuera de cámara hacia donde presumiblemente estaba Alba. Pero vamos a hacer esto bien. Voy a documentar nuestra vida, todo, y algún día, cuando sea el momento correcto, cuando tenga el valor, le mostraré a mamá que esto es real, que Alba no es lo que ella podría pensar, que nuestro amor vale la pena. Mariana había llorado durante ese primer video, y durante el segundo, y el tercero. Había videos de cenas caseras, con Gabriel enseñándole a Alba a hacer arepas mientras ella intentaba enseñarle a hacer paella. Videos de ellos discutiendo sobre dónde colgar un cuadro, riéndose de tonterías, bailando en la sala sin música, solo disfrutando de estar juntos. Y luego estaban los videos del embarazo, Gabriel hablando con el vientre de Alba, cantándole canciones ridículas que inventaba en el momento. Hola, pequeña Emma, soy tu papá. Y sé que aún no me conoces, pero ya te amo más de lo que pensé que era posible amar a alguien que ni siquiera he conocido. Y algún día te presentaré a tu abuela. Es un poco aterradora al principio, no te voy a mentir, pero tiene el corazón más grande del mundo. Solo necesita tiempo para abrir sus puertas. Mariana había tenido que pausar el video ahí, sus lágrimas cayendo tan rápido que no podía ver la pantalla. Gabriel había creído eso de ella, había confiado en que eventualmente lo entendería y había muerto antes de poder darle esa oportunidad. Había videos de Gabriel armando la cuna, leyendo libros sobre paternidad en voz alta mientras Alba pintaba las paredes. Había un video particularmente conmovedor donde Gabriel sostenía una ecografía frente a la cámara, con lágrimas corriendo por su rostro. Hoy vimos sus manitas, sus 10 deditos perfectos. El doctor dijo que está sana, que todo va bien. Alba está brillando. Nunca la he visto tan hermosa. Y yo nunca he sentido tanto miedo y tanta emoción al mismo tiempo. Voy a ser papá, voy a ser responsable de esta pequeña vida, y lo único que rezo es no arruinarlo como siento que he arruinado tantas otras cosas. Pero el video que destrozó completamente a Mariana fue el último, grabado 2 días antes del accidente. Gabriel estaba solo en el coche, la cámara en el tablero, claramente grabando mientras conducía. Alba debía estar durmiendo. Era temprano en la mañana según el sello de tiempo. Está bien, este es el video final antes del gran momento, Gabriel había dicho, sus manos visibles en el volante, tamborileando nerviosamente. En 2 días voy a casa de mamá. Voy a contarle todo, sobre Alba, sobre Emma, sobre nuestra vida. Y sí, estoy aterrado, completamente aterrado, pero Alba me ayudó a escribir lo que quiero decir. Y tengo todas las fotos impresas, y el certificado de matrimonio, y las ecografías. Gabriel había tomado un respiro profundo. Mamá, si alguna vez ves esto, y Dios, espero que nunca tengas que verlo de esta manera. Espero contártelo yo mismo cara a cara. Quiero que sepas algo. Cada decisión que tomé, cada vez que te mentí sobre dónde estaba o qué estaba haciendo, no fue porque no te amara. Fue porque te amo demasiado, porque tu opinión es lo único en el mundo que puede herirme realmente, porque pasé toda mi vida intentando ser lo suficientemente bueno para ti, y cuando finalmente encontré algo, a alguien que me hacía sentir suficiente tal como soy, tuve miedo de que no fuera suficiente para ti. Se había frotado los ojos con una mano, manteniendo la otra en el volante. Pero Alba me ha enseñado que el amor no debería dar miedo, que la familia no debería ser un campo de batalla, y quiero eso para Emma. Quiero que
crezca sabiendo que es amada sin condiciones. Por mí, por Alba y sí, por ti también, mamá, porque a pesar de todo, a pesar de mis miedos y mis dudas, sé que tienes la capacidad de amar profundamente. Te vi hacerlo conmigo, incluso cuando no sabía cómo recibirlo apropiadamente. Gabriel había sonreído entonces, esa sonrisa esperanzada y vulnerable. Así que en 2 días lo hago oficial. Le presento mi familia a mi familia y luego, finalmente, podré respirar. Finalmente, podremos ser completos. Finalmente Emma tendrá no solo padres, sino también una abuela increíble que le enseñará a ser fuerte, a ser inteligente, a no aceptar menos de lo que merece. Una pausa. Te amo, mamá. Incluso cuando es difícil, incluso cuando no lo digo, siempre te he amado. Y espero que cuando conozcas a Alba, cuando conozcas a Emma, puedas ver por qué valió la pena esperar el momento correcto, por qué valió la pena arriesgar tu posible rechazo, porque ellas valen la pena. Y espero que con el tiempo puedas amarlas tanto como yo las amo. El video había terminado ahí. Gabriel había apagado la cámara, sin saber que ese sería su último mensaje, que 2 días después, mientras conducía hacia el encuentro que había planeado tan cuidadosamente, un conductor ebrio cruzaría su carril en la autopista y terminaría con su vida en un instante. Mariana cerró la laptop con manos temblorosas. El sol estaba comenzando a salir, pintando el cielo de naranjas y rosas. Había pasado toda la noche viendo los videos, 53 archivos, 53 ventanas a la vida que su hijo había vivido lejos de ella. Una vida llena de amor, de risas, de esperanza, una vida que él había intentado compartir con ella, pero para la cual nunca tuvo la oportunidad. Su teléfono sonó, sobresaltándola. Era el doctor Silvestre. Con manos que apenas podían sostener el teléfono, Mariana contestó. Mariana, la voz del doctor era suave, profesional, pero con un matiz de emoción. Los resultados están listos. ¿Puedes venir a mi consultorio? Dime ahora. Mariana no podía esperar ni un minuto más. Por favor, Eduardo, dime ahora. Un suspiro al otro lado de la línea. Es un match del 99.9%. Emma Castillo Martínez es definitivamente tu nieta biológica. La coincidencia genética es inequívoca. Lo siento mucho por las circunstancias, pero felicidades, Mariana. Eres abuela. El teléfono cayó de las manos de Mariana. Por primera vez en 9 meses, por primera vez desde que recibió la llamada sobre la muerte de Gabriel, Mariana Castillo, la mujer de hierro, la magnate implacable, se permitió desmoronarse completamente. Sollozó como no había llorado desde que era niña. Lloró por Gabriel y la conversación que nunca tendrían. Lloró por Alba y los 9 meses que había pasado sola, criando a su nieta mientras limpiaba los pisos del edificio de su suegra sin que nadie supiera quién era. Lloró por Emma, que nunca conocería a su padre. Lloró por sí misma, por la abuela que debería haber sido desde el momento en que Emma nació, pero sobre todo lloró por el tiempo perdido, por los miedos que habían construido muros en lugar de puentes, por el orgullo que había hecho que su hijo tuviera más miedo de su amor que de conducir por una autopista peligrosa. Cuando finalmente no le quedaron más lágrimas, Mariana se limpió el rostro, reaplicó su maquillaje con manos firmes, el control volviendo gradualmente, y tomó una decisión que cambiaría todo. Miró el reloj, 7:30 de la mañana. Según el informe del investigador, Alba regresaba de su turno de limpieza alrededor de las 6:30. Recogía a Emma de la casa de la señora Dolores y llegaba a su habitación en la pensión cerca de las 7:00. Estaría preparándose para dormir las pocas horas que podía antes de que Emma la despertara para alimentarse. Mariana llamó a su chofer. Prepara el coche. Vamos a la calle Independencia 847. No el Rolls Royce que usaba para reuniones de negocios. Algo más discreto. No quería llamar la atención. Guardó la laptop en su maletín, junto con los informes del investigador y el sobre con los resultados del ADN. Pero también empacó algo más.
El álbum de fotografías de Gabriel cuando era bebé. Las mismas fotos que había mirado miles de veces en estos 9 meses, buscando su rostro en cada imagen, tratando de memorizar cada detalle antes de que el tiempo la traicionara, porque necesitaba que Alba viera algo. Necesitaba mostrarle que Emma no solo tenía los ojos de Gabriel, tenía su sonrisa, la forma de su nariz, la curva de sus mejillas. Y Mariana, que había capturado cada momento de la infancia de Gabriel en fotografías, podía probar algo que tal vez Alba necesitaba saber. Emma era el reflejo perfecto de su padre cuando tenía su edad. El edificio donde vivía Alba era peor de lo que Mariana había imaginado, incluso después de ver las fotografías. Paredes descascaradas, escaleras que crujían amenazadoramente, un olor a humedad que permeaba cada rincón. Pensiones como esta prosperaban en los márgenes de la ciudad, albergando a aquellos que no tenían mejor opción: inmigrantes, trabajadores nocturnos, personas que habían caído en tiempos difíciles. Mariana subió 3 pisos, siguiendo las indicaciones del investigador. Habitación 3C. Se detuvo frente a la puerta de madera astillada, escuchando. Dentro podía oír el llanto suave de un bebé, la voz de Alba cantando esa misma nana española que había escuchado en el cementerio. Levantó la mano para tocar y dudó. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Qué iba a decir? ¿Cómo se disculpa uno por 9 meses de ausencia? Por una vida de prejuicios que mantuvieron a un hijo alejado, por no haber sido el tipo de madre en la que Gabriel sintiera que podía confiar. Pero entonces recordó las palabras de Gabriel en ese último video: sé que tienes la capacidad de amar profundamente. Y tocó la puerta. El silencio después del toque en la puerta fue largo, tan largo que Mariana consideró por un momento que tal vez Alba no estaba allí, que tal vez el investigador se había equivocado en sus horarios. Pero entonces escuchó pasos arrastrándose, el sonido de alguien extremadamente cansado moviéndose a través de un espacio pequeño y la voz de Alba tensa y cautelosa. ¿Quién es? Soy yo, Mariana Castillo. Una pausa. Por favor, Alba, necesito hablar contigo. Otro silencio, este aún más pesado. Mariana podía imaginar el debate interno de la joven, abrir la puerta a la mujer que la había tratado con tanto desprecio en el cementerio, arriesgarse a más dolor, proteger a Emma de otra posible confrontación. Pero finalmente la puerta se abrió lentamente. Alba se veía peor que en el cementerio, si eso era posible. Tenía el cabello recogido en un moño despeinado, el rostro pálido sin una gota de maquillaje, ojeras tan profundas que parecían moretones. Llevaba una camiseta gastada, demasiado grande, probablemente de Gabriel, y pantalones de pijama descoloridos. En sus brazos, Emma estaba envuelta en la manta rosa, mirando a Mariana con esos ojos color avellana que ahora, con la confirmación del ADN, Mariana podía reconocer sin ninguna duda como los ojos de su hijo. Señora Castillo. La voz de Alba era cuidadosa, protectora. No invitó a Mariana a entrar. Simplemente esperó, un guardián silencioso en el umbral de su humilde refugio. Mariana vio por encima del hombro de Alba. La habitación era minúscula, quizás 12 metros cuadrados en total. Una cama individual pegada contra una pared, una cuna improvisada hecha de una caja de cartón forrada con mantas en una esquina, una cocineta de 2 hornillas en otra, ropa colgando de un tendedero que atravesaba el techo, libros apilados junto a la cama, libros en español sobre crianza, sobre duelo, sobre inmigración, y en la única pared libre, fotografías. Docenas de fotografías de Gabriel pegadas con cinta adhesiva, creando un altar improvisado a la memoria de un hombre que había sido amado profundamente. Los resultados llegaron esta mañana. Mariana comenzó, su voz quebrándose a pesar de su intención de mantenerse compuesta. Sacó el sobre de su bolso con manos que temblaban ligeramente. Emma es mi nieta. Concordancia del 99%. Pero ya lo sabías, ¿verdad? Nunca tuviste ninguna duda. Alba asintió lentamente, sus ojos nunca dejando el rostro de Mariana, evaluando, buscando señales de peligro. Nunca dudé. Gabriel es el único hombre que he amado. Emma es su hija, nuestra hija. Lo sé. Mariana tragó saliva con dificultad. Lo sé porque pasé toda la noche viendo videos de él.
de ustedes, de su vida juntos, porque contraté a un investigador y descubrí cada detalle de quién eres, qué has pasado, cómo has sobrevivido estos 9 meses. Una pausa dolorosa. Y porque cuando miro a Emma, veo a mi hijo, no solo sus ojos, todo. Es como si el tiempo hubiera retrocedido 32 años y estuviera sosteniendo a Gabriel otra vez. Algo cambió en la expresión de Alba. La tensión defensiva se suavizó apenas, reemplazada por una curiosidad cautelosa mezclada con esperanza. ¿Viste los videos? ¿Gabriel te dejó videos? Un vecino se los dio al investigador. Más de 50 archivos. Tu vida completa documentada. Su voz. Mariana tuvo que detenerse, las palabras atascándose en su garganta. Su voz hablándome, explicándome, diciéndome cuánto te amaba, cuánto amaba a Emma, cuánto deseaba que yo las conociera. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Alba sin que ella hiciera ningún intento por detenerlas. No sabía que había hecho eso, que había Dios. Gabriel siempre planeando para el futuro, siempre tratando de construir puentes incluso cuando tenía miedo de cruzarlo. ¿Puedo entrar?, Mariana preguntó suavemente. Por favor, hay cosas que necesito mostrarte, cosas que necesito decir, y no puedo hacerlo aquí en el pasillo. Alba dudó solo un momento antes de apartarse, abriendo la puerta completamente. Está desordenado, trabajo toda la noche y no tengo mucha energía para limpiar cuando llego. Alba. Mariana entró a la habitación diminuta, sintiendo cómo las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Había vivido en espacios grandes toda su vida. Había olvidado que las personas realmente vivían así. Acabas de trabajar un turno de 8 horas limpiando edificios, luego cuidar de un bebé de 7 meses sola. No tienes que disculparte por nada. Se sentaron en la cama, el único lugar donde sentarse, con Emma entre ellas, mirando curiosamente a estas dos mujeres que representaban todo su mundo, sin que ella lo supiera. Mariana sacó el álbum de fotografías de su bolso, ese álbum de cuero que había llevado consigo durante 9 meses como un talismán contra el olvido. Quiero mostrarte algo, Mariana dijo, abriendo el álbum en la primera página. Esto es Gabriel cuando tenía 3 meses. La fotografía mostraba a un bebé rollizo con un mechón de cabello rubio parado en punta, ojos enormes color avellana, mirando directamente a la cámara con una expresión de seria concentración. Estaba vestido con un pequeño mameluco blanco con conejitos bordados. Alba dejó escapar un sonido ahogado. Es exactamente como Emma. Mira, tiene la misma expresión, esa forma de fruncir el ceño cuando está tratando de entender algo. Lo sé. Mariana pasó a la siguiente foto. Gabriel a los 6 meses, riendo con una risa que se podía casi escuchar a través de la imagen. Esta fue tomada el día que descubrió sus propios pies. Pasó horas fascinado, tratando de metérselos en la boca. Alba rió a través de las lágrimas. Emma hace exactamente lo mismo. Pensé que era solo algo que hacen todos los bebés, pero ahora viendo esto, tocó la fotografía con reverencia. Es como si tuviera un pedazo de él aquí, en ella. Siguieron así durante 1 hora, Mariana mostrando cada fotografía de los primeros años de Gabriel, y Alba absorbiendo cada imagen como si fueran agua en el desierto. Fotografías de Gabriel aprendiendo a caminar, cubierto de pastel en su primer cumpleaños, con su primer diente faltante en su primer día de escuela. Era un niño sensible, Mariana explicó, tocando una foto de Gabriel a los 5 años, escondiendo su rostro en su hombro después de que otro niño le había quitado su juguete. Siempre tan consciente de los sentimientos de todos, tan preocupado por no decepcionar a nadie. Y yo, se detuvo, la culpa tan espesa en su garganta que casi la ahogaba. Y yo lo convertí en algo de lo que aprovecharse. Le enseñé que el amor venía con condiciones, que tenía que ser perfecto, que tenía que lograr ciertas cosas para ser digno. No. Alba puso su mano sobre la de Mariana, un gesto pequeño pero significativo. Gabriel nunca habló de ti con resentimiento. Sí, tenía miedo de decepcionarte. Sí, sentía que tenía que demostrar su valor constantemente, pero también me contó historias sobre cómo lo criaste sola, después de que su padre se fuera, cómo trabajaste 3 empleos para darle la mejor educación,
Como nunca le dejaste ver cuánto estabas luchando. Me dijo que eras la mujer más fuerte que conocía, que todo lo que logró fue porque tú le enseñaste que rendirse no era una opción. Mariana cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Pero lo amé mal, lo amé con tanta dureza que tuvo miedo de mostrarme su propia felicidad. Prefirió construir una vida entera en secreto antes que arriesgarse a mi rechazo. Porque te amaba tanto. Alba apretó su mano. Por eso le dolía la idea de decepcionarte. Solo nos duelen las opiniones de las personas que amamos. Emma eligió ese momento para empezar a quejarse. Un sonido pequeño y molesto que escaló rápidamente a un llanto completo. Alba suspiró, claramente exhausta. Lo siento, necesita comer. No he dormido en... Miró el reloj. Más de 24 horas. Y mi producción de leche está baja. Tengo que suplementar con fórmula. Se levantó para ir a la cocineta, pero Mariana la detuvo. Déjame sostenerla, por favor, mientras preparas su biberón. Alba dudó, ese instinto maternal protector, evaluando el riesgo, pero luego, lentamente, pasó a Emma a los brazos de Mariana. El peso de la niña era tan familiar y tan extraño a la vez. Mariana no había sostenido a un bebé desde Gabriel, más de 30 años atrás. Emma era cálida, sólida, real. Olía a leche y a ese aroma dulce indefinible que tienen todos los bebés. Y cuando miró hacia abajo, a esos ojos color avellana que la miraban con curiosidad pero sin miedo, sintió algo quebrarse y rehacerse en su pecho al mismo tiempo. «Hola, pequeña Emma», susurró, meciendo suavemente a la niña. «Soy tu abuela. Sé que no tengo derecho a ese título todavía. No lo he ganado, pero si me das la oportunidad... Si tu mamá me da la oportunidad, quiero estar aquí, quiero ser parte de tu vida». Emma la miraba con esa seriedad intensa que los bebés tienen a veces, como si pudieran ver directamente al alma de una persona. Luego, para sorpresa de Mariana, sonrió, una sonrisa boba, sin dientes, completamente encantadora. La misma sonrisa que Gabriel había tenido en todas esas fotografías de bebé. Y Mariana sintió su corazón, ese corazón que había creído muerto durante 9 meses, volver a la vida dolorosamente. Alba regresó con el biberón, preparado en agua que había calentado en la pequeña cocineta, pero se detuvo al ver la escena. Mariana sosteniendo a Emma, ambas mirándose, una conversación silenciosa entre abuela y nieta que no necesitaba palabras. «Puedes alimentarla si quieres». Alba ofreció suavemente, extendiendo el biberón. Con manos sorprendentemente firmes para alguien que no había alimentado a un bebé en décadas, Mariana acercó el biberón a los labios de Emma. La niña se aferró inmediatamente, succionando con el entusiasmo hambriento que solo los bebés tienen, y mientras comía, mantuvo sus ojos en Mariana, esa conexión inquebrantable de confianza que los bebés otorgan tan fácilmente. «Alba», Mariana habló mientras Emma comía, sin apartar los ojos de su nieta. «Quiero enseñarte algo más, algo que tal vez sea difícil de ver, pero que necesitas saber». Con una mano, porque la otra sostenía tanto el biberón como a Emma, Mariana sacó su teléfono. Navegó a la carpeta que había creado esa noche, donde había guardado los videos que el investigador le había dado. Este es el último video que Gabriel grabó, 2 días antes del accidente. Nadie más lo ha visto. Y necesito que lo veas. Necesito que escuches lo que planeaba decirme. Le pasó el teléfono a Alba, quien presionó play con manos temblorosas. La voz de Gabriel llenó la pequeña habitación, clara y viva, como si estuviera ahí con ellas. «Está bien, este es el video final antes del gran momento. En 2 días voy a casa de mamá. Voy a contarle todo, sobre Alba, sobre Emma, sobre nuestra vida». Alba escuchó todo el video con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Cuando terminó, pasó varios minutos sin poder hablar, abrazándose a sí misma, procesando el dolor de escuchar la voz del hombre que amaba, lleno de esperanza sobre un encuentro que nunca sucedería. «Él iba hacia ti», finalmente susurró. Todo ese día estuvo tan nervioso, practicando lo que diría, mostrándome las fotos que había impreso. Estaba aterrado, pero también tan esperanzado. Decía que era el momento correcto,
que ya no podía esperar más, que tú merecías conocernos, que Emma merecía tener a su abuela en su vida, y yo nunca tuve la oportunidad de decirle que sí. Mariana respondió, su voz rota. Nunca pude decirle que lo entendía, que estaba orgullosa de él, que su felicidad era más importante que cualquier prejuicio estúpido que yo tuviera, que amaría a cualquier persona que él amara, porque si él la elegía, debía ser extraordinaria. Alba se sentó junto a Mariana en la cama otra vez, ambas mirando a Emma, quien había terminado el biberón, y ahora miraba entre las dos mujeres con esos ojos demasiado sabios para su edad. Señora Castillo, Mariana la interrumpió suavemente. Por favor, llámame Mariana, o mamá, o lo que sea cómodo para ti, pero no señora Castillo, no con tanta formalidad, no entre familia. Alba parpadeó sorprendida. Familia, eres la esposa de mi hijo, la madre de mi nieta. Eso te hace familia, sin importar qué documentos teníamos o no teníamos antes. Y yo, Mariana respiró profundo, preparándose para decir palabras que nunca había dicho fácilmente. Y yo fallé tan profundamente que ni siquiera sé si puedo enmendarlo. Pasaste 9 meses sola, embarazada y luego con un bebé en esta ciudad donde no conocías a nadie, trabajando turnos nocturnos, viviendo en esta habitación que no es apta ni para una persona, mucho menos para una madre y un bebé. Y mientras tanto, yo estaba a kilómetros de distancia, en mi mansión vacía, llorando por mi hijo, mientras su viuda y su hija estaban aquí, luchando por sobrevivir. No sabías, Alba comenzó, pero Mariana la detuvo con un gesto. Debería haber sabido, debería haber sido el tipo de madre en la que Gabriel sintiera que podía confiar. Debería haber creado un espacio donde él supiera que sería aceptado sin importar a quién amara, sin importar qué decisiones tomara. Eso es lo que significa ser madre, crear un refugio seguro, no un tribunal de juicio. Se volvió hacia Alba completamente, tomando ambas manos de la joven entre las suyas. No puedo cambiar el pasado, no puedo traer a Gabriel de vuelta, no puedo devolverte esos 9 meses o borrar el dolor que has sufrido, pero puedo cambiar el futuro y quiero hacerlo, no por obligación, no por culpa, aunque Dios sabe que la culpa está ahí, sino porque cuando miro a Emma, veo a mi hijo. Y cuando te miro a ti, veo a la mujer que lo hizo feliz de una manera que yo nunca pude. Y eso es un regalo que nunca podré agradecerte lo suficiente. Alba estaba llorando ahora sin restricción, su cuerpo sacudiéndose con sollozos que había estado conteniendo durante meses. No sabes cuánto tiempo he soñado con esto. No el dinero, no la ayuda material, sino solo que alguien reconociera que existimos, que Gabriel existió aquí, conmigo, que nuestra vida juntos fue real, que Emma no es solo una niña sin padre, sino que es la hija de un hombre extraordinario que la amaba incluso antes de que naciera. Su vida juntos fue más real que cualquier cosa que yo construí en mis años con él, Mariana admitió dolorosamente. He estado viendo esos videos toda la noche. Lo vi reír de una manera que nunca lo vi reír conmigo. Lo vi relajado, feliz, sin esa tensión constante de tratar de ser perfecto. Tú le diste eso. Le diste un espacio donde podía simplemente ser. Mariana miró alrededor de la habitación diminuta otra vez, viendo los detalles que había pasado por alto antes. Los libros en español sobre arquitectura apilados en una esquina, con notas adhesivas sobresaliendo. Los bocetos arquitectónicos enrollados debajo de la cama, polvorientos pero claramente preciados. Las fotografías de Gabriel que cubrían la pared, pero también fotografías de Alba con él, de lugares en Barcelona, de una vida que había sido interrumpida brutalmente. Dejaste tu carrera, Mariana dijo suavemente, no una pregunta, sino una observación. Eras arquitecta, ganaste premios, trabajabas en uno de los mejores estudios de Barcelona y lo dejaste todo para seguir a Gabriel aquí. Alba asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. No lo dudé ni un segundo. Mi carrera, mi país, mi idioma, todo eso era importante, sí, pero Gabriel era esencial.
Y pensé que tendríamos tiempo para que yo aprendiera mejor el español, para validar mis credenciales aquí, para reconstruir mi carrera mientras él construía la suya. Pensamos que teníamos toda una vida. ¿Qué pasó después del accidente? Mariana necesitaba saberlo todo, cada detalle doloroso. El investigador me dio los hechos básicos, pero quiero escucharlo de ti. Quiero entender exactamente qué has pasado. Alba respiró profundo, cambiando a Emma a su otro brazo, donde la niña había comenzado a quedarse dormida después de su comida. El día del accidente, Gabriel salió temprano, me besó, me dijo que me amaba, le habló a mi vientre y le prometió a Emma que volvería con buenas noticias. Dijo, cuando regrese esta noche, tendremos oficialmente a la abuela en nuestras vidas. Estaba tan seguro, tan esperanzado. Su voz se quebró, pero continuó. Recibí la llamada 6 horas después. Un oficial de policía diciéndome que hubo un accidente, que Gabriel había sido trasladado al hospital, pero que no sobrevivió al impacto. Fui al hospital, pero él ya había muerto cuando llegué, y yo estaba allí, embarazada de 7 meses. En un país donde apenas hablaba el idioma, con la única persona que conocía muerta en una camilla de hospital. Mariana sintió cada palabra como un cuchillo. ¿Y nadie te ayudó? ¿El hospital? ¿La policía? ¿Nadie? Intentaron. Preguntaron por familia y yo dije que su madre estaba en la ciudad, pero no sabía tu nombre completo, no sabía tu dirección, no tenía tu número de teléfono. Gabriel lo tenía todo en su teléfono, que quedó destruido en el accidente, y yo estaba en shock. No podía pensar con claridad. Para cuando me recuperé lo suficiente como para intentar buscarte, ya habían hecho el funeral. Privado, solo familia inmediata. Vi la necrológica en el periódico 2 semanas después. Dios mío. Mariana se cubrió la boca con una mano. Hice el funeral tan rápido, tan privado, porque no podía soportar que la gente me mirara, me ofreciera condolencias vacías. Si hubiera esperado, si hubiera hecho algo público, no lo sabías. Alba repitió con más fuerza esta vez. No puedes culparte por algo que no sabías. Gabriel eligió no contarte. Esa fue su decisión, por sus propias razones. Y el accidente fue solo una terrible, cruel coincidencia de tiempo. Pero después, Mariana insistió. ¿Qué pasó después? El departamento donde vivíamos estaba a nombre solo de Gabriel. El propietario me dio 2 semanas para irme después del funeral. Dije que era su esposa, pero no tenía pruebas. El certificado de matrimonio estaba en España y obtener una copia toma meses con toda la burocracia internacional. Vendí todo lo que podía vender, los muebles, su ropa, todo excepto las cosas personales que no podía soportar perder. Las fotografías, sus libros, su reloj. Alba tocó la pared donde estaban pegadas las fotos de Gabriel. Encontré esta pensión. La señora Dolores, que vive en la habitación de al lado, perdió a su propia hija hace años. Vio mi situación y se ofreció a ayudar. Me cuidó cuando Emma nació. Estuvo en el hospital conmigo porque no tenía a nadie más. Cortó el cordón umbilical cuando las enfermeras me la pasaron. Fue la primera persona en sostener a Emma, además de mí. Debería haber sido yo, Mariana susurró. Debería haber estado ahí, pero no estabas. Y sobrevivimos. Conseguí trabajo limpiando oficinas porque no requería papeles complicados, no necesitaba español perfecto y podía trabajar de noche mientras Dolores cuidaba a Emma. Y cada día, cada maldito día, vengo al cementerio antes de ir a trabajar. Le cuento a Gabriel sobre nuestra hija. Le digo cuánto la ama, aunque nunca pudo conocerla. Le prometo que me aseguraré de que ella sepa quién era su padre. Alba miró directamente a Mariana con una intensidad feroz en sus ojos cansados. Pero hay algo que necesitas entender, Mariana. No vine al cementerio hoy buscándote. No he estado viniendo todos estos días esperando que aparecieras y resolvieras todos mis problemas. Vine porque necesitaba un lugar donde Gabriel todavía existiera, donde pudiera hablarle, donde Emma pudiera estar cerca de él, aunque sea solo su nombre en una piedra. Lo sé, Mariana dijo suavemente, y eso hace que todo esto sea aún más doloroso, porque viniste buscando conexión, no rescate. Viniste como viuda,
no como suplicante. Y yo te traté como una amenaza. Un silencio cayó entre ellas, pesado pero no incómodo. Emma dormía profundamente ahora, su pequeño pecho subiendo y bajando rítmicamente, completamente ajena a la conversación que estaba determinando el curso de su vida. Quiero proponerte algo. Mariana finalmente rompió el silencio. Y necesito que sepas que viene sin condiciones, sin expectativas, sin obligaciones. Alba la miró cautelosamente. ¿Qué tipo de propuesta? Múdate conmigo, tú y Emma, a mi casa. Mariana habló rápido, antes de que Alba pudiera interrumpir. No como empleada o caridad, como familia. Tienes tu propia ala de la casa, tu propio espacio, tu privacidad. Pero también tienes apoyo, ayuda con Emma, tiempo para dormir, para recuperarte, para empezar a sanar. Y su voz se quebró. Y yo tengo la oportunidad de conocer a mi nieta, de estar allí para los momentos que me perdí, de ser la abuela que debería haber sido desde el principio. Alba estaba negando con la cabeza antes de que Mariana terminara. No puedo simplemente aceptar eso. No sería correcto. ¿Por qué no? Mariana desafió gentilmente. Porque tienes orgullo, lo entiendo. Dios sabe que entiendo el orgullo, pero Emma es mi nieta. Lleva mi sangre tanto como lleva la tuya. Es tan terrible que quiera asegurarme de que esté segura, caliente, bien alimentada, que su madre no tenga que trabajar 16 horas al día solo para sobrevivir. Pero yo no puedo simplemente vivir de tu caridad. Necesito contribuir, necesito tener propósito. Entonces contribuye. Mariana tomó las manos de Alba otra vez. Valida tus credenciales, vuelve a la arquitectura. Tengo conexiones en todas las universidades principales, en las oficinas de certificación profesional. Puedo acelerar el proceso que normalmente toma años. Y mientras tanto, si necesitas trabajar, trabaja para mí. Tengo una división de desarrollo inmobiliario que siempre necesita arquitectos talentosos. Pero hazlo porque quieres. No porque tengas que hacerlo para sobrevivir. Estás ofreciendo demasiado, Alba susurró. ¿Por qué? Solo por culpa, por muchas razones. Mariana admitió. Sí, hay culpa. Una montaña de culpa que probablemente nunca podré escalar completamente. Pero también hay amor. Amor por Gabriel, que nunca podré expresarle directamente. Amor por Emma, que apenas estoy comenzando a conocer, pero que ya ha capturado mi corazón tan completamente como su padre lo hizo hace 32 años. Y sí, amor por ti también, aunque apenas te conozco. Porque amaste a mi hijo de una manera que lo hizo feliz, porque lo estás honrando, criando a su hija con tanto cuidado y devoción. Porque cuando miro las fotografías en tu pared, cuando veo cómo has preservado su memoria, sé que eres exactamente el tipo de persona que Gabriel siempre dijo que eras. Extraordinaria. Las lágrimas volvieron a caer por el rostro de Alba, pero esta vez había algo más en sus ojos. Esperanza. Esperanza cautelosa, frágil, pero innegable. No tiene que ser permanente. Mariana continuó, presionando su ventaja suavemente. Si después de un mes decides que no funciona, que prefieres tu independencia, lo entenderé. Pero dame un mes. Déjame intentar ser la familia que Gabriel quería que fuéramos. Déjame demostrar que puedo ser mejor de lo que fui. Alba miró a Emma dormida en sus brazos. Miró alrededor de la habitación diminuta que había sido su hogar durante meses. Miró las fotografías de Gabriel en la pared como si pudiera pedir su consejo. Y finalmente, con una voz apenas audible, susurró: un mes, pero con condiciones. No soy tu proyecto de caridad, soy la viuda de tu hijo y la madre de tu nieta. Merezco respeto, no lástima, y si en algún momento siento que Emma o yo no somos bienvenidas, nos iremos, sin drama, sin recriminaciones. Hecho. Mariana extendió su mano, no en un apretón de negocios, sino en un gesto de solidaridad. Pero te prometo, Alba, que nunca sentirás que no eres bienvenida, porque esta no será mi casa donde tú vives, será nuestra casa, la casa de la familia Castillo, y tú eres tanto una Castillo como lo es Emma. Se dieron la mano, sellando un acuerdo que cambiaría ambas sus vidas, y en ese momento
Emma se despertó, como si sintiera el cambio sísmico en su pequeño mundo. Miró entre las dos mujeres y, para sorpresa de ambas, extendió sus pequeñas manos hacia Mariana. Con lágrimas corriendo por su rostro, Mariana tomó a su nieta en sus brazos, sosteniéndola cerca, sintiendo el peso de ella, el calor de ella, la vida que latía dentro de ese pequeño cuerpo. Y por primera vez en 9 meses sintió algo más que dolor, sintió propósito, sintió esperanza, sintió contra todo pronóstico que tal vez, solo tal vez, podría haber algo hermoso que emergiera de esta tragedia. «Gabriel», susurró Mariana mirando a Emma, pero hablándole a su hijo, donde quiera que estuviera. «Tenías razón, son extraordinarias, y juro, por todo lo que soy, que cuidaré de ellas como debería haber cuidado de ti, que las amaré sin condiciones, que seré la madre y la abuela que merecían tener desde el principio». Alba puso su mano sobre el hombro de Mariana, y juntas, estas dos mujeres unidas por el amor a un hombre que ya no estaba, pero cuyo legado vivía en la niña entre ellas, comenzaron el lento proceso de construir una familia de las cenizas de la tragedia. Pero lo que ninguna de ellas sabía todavía, lo que descubrirían en los días venideros, era que el legado de Gabriel se extendía aún más lejos, que había dejado cartas, planes, sueños no solo para su familia, sino para cambiar vidas de otras personas también. Y cuando esos planes fueran revelados, cuando la visión completa de Gabriel fuera finalmente conocida, transformaría no solo sus vidas, sino las vidas de cientos de personas que nunca lo conocieron, pero que se beneficiarían de su compasión póstuma. Esa revelación vendría pronto y cambiaría todo lo que Mariana pensaba que sabía sobre su hijo. El traslado de Alba y Emma a la mansión Castillo tomó menos de 2 horas. Lo que decía todo lo que necesitaba decirse sobre cuán poco había acumulado Alba en sus 9 meses de viudez. 2 maletas de ropa, una caja de fotografías y documentos, los libros de arquitectura que se negó a dejar atrás y la cuna improvisada que la señora Dolores había ayudado a hacer con tanto cariño. Eso era todo. Mariana había enviado a su chofer con un vehículo espacioso, pero cuando vio lo poco que Alba tenía, sintió una nueva oleada de vergüenza. Esta joven había dejado una vida completa en Barcelona, un apartamento, una carrera, una red de amigos y colegas para seguir a Gabriel. Y después de su muerte había sido reducida a lo que podía llevar en 2 maletas. La mansión Castillo era un mundo diferente, ubicada en el barrio más exclusivo de la ciudad. La casa de 3 pisos, con arquitectura moderna y jardines meticulosamente cuidados, era el tipo de lugar que aparecía en revistas de diseño de interiores. Alba se había quedado en silencio cuando el coche pasó por las rejas de hierro forjado, sus ojos agrandándose al ver la fuente en el camino circular, las ventanas de piso a techo que reflejaban el cielo de la tarde. «Es demasiado», había susurrado, abrazando a Emma más fuerte contra su pecho. «Mariana, esto es... no puedo...» «Puedes», Mariana había respondido firmemente, «y lo harás. Porque esta casa ha estado vacía y fría durante 9 meses. Necesita vida, necesita el sonido de un bebé, necesita ser un hogar otra vez, no solo un mausoleo para mis recuerdos». Carmen, el ama de llaves, que había trabajado para Mariana durante 20 años, había preparado el ala este de la casa. Una suite completa, dormitorio principal con baño privado, una habitación adyacente convertida en cuarto de bebé con una cuna nueva, blanca y elegante pero funcional, un pequeño estudio con escritorio y estantes vacíos, esperando ser llenados con los libros de Alba, y acceso a una terraza privada con vista a los jardines. «Dios mío», Alba había murmurado al entrar, girando lentamente para tomar todo. «Mariana, esto es más grande que todo el departamento donde vivíamos Gabriel y yo». «Entonces llénalo», Mariana había dicho simplemente. «Haz lo tuyo, pinta las paredes si quieres, reorganiza los muebles, lo que necesites para sentirte como en casa». Esa primera noche había sido extraña para ambas. Alba
Acostumbrada a la habitación diminuta de la pensión con su cocineta de 2 hornillas, se había quedado despierta durante horas, simplemente caminando por su nueva suite, tocando las paredes, como para asegurarse de que eran reales. Emma, sensible a la ansiedad de su madre, había llorado más de lo usual, confundida por el nuevo ambiente. Cerca de las 2 de la mañana, Mariana, que tampoco podía dormir, había escuchado el llanto y había ido a investigar. Encontró a Alba paseando por el cuarto de bebé, meciendo a Emma y cantando esa nana española con voz rota de cansancio. «Déjame», Mariana había dicho suavemente desde la puerta. «Tú duerme. Yo la cuidaré». Alba había dudado. Ese instinto maternal protector luchando contra la necesidad desesperada de descanso. Finalmente, exhausta más allá de la resistencia, había pasado a Emma a los brazos de Mariana. «Si necesita comer, hay biberones preparados en el refrigerador pequeño que Carmen instaló. Y si no se calma, por favor, despiértame. No tiene que... Vete a dormir, Alba». Mariana había interrumpido gentilmente. «Confía en mí con ella, por favor». Y Alba lo había hecho. Había ido a su habitación y por primera vez en meses había dormido más de 2 horas seguidas. Mariana había caminado con Emma por horas esa noche, por los pasillos de la mansión que conocía tan bien, pero que veía diferente a través de los ojos de su nieta. Le había mostrado las fotografías en las paredes, Gabriel en cada etapa de su vida, capturado en marcos de plata. Le había hablado de su padre, de quién era, de cómo su risa podía iluminar una habitación, de cómo odiaba las aceitunas, pero pretendía que le gustaban para parecer sofisticado. «Tu papá era terrible mintiendo», le había susurrado a Emma, que la miraba con esos ojos color avellana tan atentos. Siempre podía saber cuando estaba ocultando algo, porque se tocaba la oreja izquierda, como tú haces cuando estás molesta. Pequeños gestos que pasan de generación en generación sin que nos demos cuenta. Emma finalmente se había quedado dormida cerca de las 4 de la mañana, acurrucada contra el pecho de Mariana, su pequeño puño aferrándose a la tela de la bata de seda de su abuela. Y Mariana la había sostenido por 1 hora más, simplemente absorbiendo el momento, memorizando el peso de ella, el sonido de su respiración, el milagro de esta segunda oportunidad que el destino le había dado. Las semanas siguientes habían traído una rutina. Alba, después de años de trabajo nocturno y supervivencia apenas sostenible, comenzó lentamente a sanar. Dormía más, comía comidas apropiadas preparadas por Carmen en lugar de fideos instantáneos y pan barato. Su piel recuperó color, las ojeras bajo sus ojos comenzaron a desvanecerse y por primera vez desde la muerte de Gabriel, comenzó a aparecer su edad real de 28 años en lugar de alguien una década mayor. Mariana había contratado al mejor abogado de inmigración de la ciudad para ayudar con el papeleo de Alba. «Quiero su estado de residencia permanente acelerado», había instruido, «y quiero sus credenciales arquitectónicas validadas. No me importa lo que cueste o qué favores tenga que llamar. Hágalo». También había insistido en que Alba viera a un terapeuta. «No es negociable», había dicho cuando Alba protestó. «Has pasado por un trauma inimaginable, la muerte de Gabriel, el embarazo sola, los meses de lucha. Necesitas ayuda para procesarlo, no por mí, sino por ti y por Emma». Alba había ido reaciamente al principio, pero después de algunas sesiones había admitido que ayudaba. «Es extraño», le había dicho a Mariana una tarde mientras tomaban té en la terraza, Emma jugando en una manta a sus pies. «Hablar sobre Gabriel con alguien que no lo conoció. Hablar sobre mi dolor sin sentir que estoy cargando a alguien más con él. El dolor necesita salir», Mariana había respondido. «Si lo guardas dentro, se pudre, se convierte en algo tóxico. Créeme. Lo sé por experiencia», pero fue 3 semanas después del traslado cuando ocurrió el descubrimiento que cambiaría todo nuevamente. Carmen había estado limpiando el estudio de Gabriel, un espacio que Mariana había mantenido exactamente como él lo dejó, como un santuario, cuando encontró una caja en la parte superior del armario. Una caja de madera tallada con las iniciales de Gabriel grabadas en la tapa. «Señora Castillo», Carmen había llamado,
su voz temblorosa. Creo que necesita ver esto. Dentro de la caja había documentos, muchos documentos, y cartas, todas con la letra de Gabriel. Mariana había llamado a Alba inmediatamente, y juntas habían vaciado el contenido de la caja sobre el escritorio de Gabriel. Lo que encontraron las dejó sin aliento. Gabriel había estado planeando una fundación completa con estatutos, documentos de incorporación, planes de financiación, todo meticulosamente organizado. Se llamaría Fundación Puentes, Fundación Bridges en inglés, y su misión era ayudar a inmigrantes, especialmente mujeres embarazadas y madres solteras, a reconstruir sus vidas en países nuevos. Ofrecerá asistencia legal, clases de idiomas, validación de credenciales profesionales, cuidado de niños, vivienda temporal. Alba había leído en voz alta, lágrimas corriendo por su rostro. Dios mío, Mariana, esto es exactamente lo que yo habría necesitado si él no hubiera estado aquí. Mariana había completado suavemente. Estaba planeando esto para otras personas en tu situación, otras Albas que vienen a nuevos países siguiendo el amor o escapando de tragedias, solo para encontrarse solas y perdidas. Había más. Gabriel había apartado dinero, ahorros de años de trabajo, como capital inicial. Había contactado abogados, trabajadores sociales, organizadores comunitarios. Había trazado ubicaciones potenciales para un centro de recursos y había escrito cartas, docenas de cartas a potenciales donantes, socios, voluntarios, y había una carta especial dirigida a Mariana. Con manos temblorosas, Mariana había abierto el sobre que decía: para mamá, si algo me pasa antes de poder contarte sobre esto. La letra de Gabriel llenaba páginas. Querida mamá, si estás leyendo esto, significa que no tuve la oportunidad de presentarte a Alba en persona. Significa que no pude explicarte por qué este proyecto es tan importante para mí. Pero déjame intentarlo ahora, a través de estas palabras que espero nunca tengas que leer. Alba me enseñó algo que nunca entendí realmente hasta que la conocí, que el coraje más grande no es construir imperios o ganar guerras de negocios. El coraje más grande es dejar todo lo que conoces, tu idioma, tu país, tu carrera, tu familia, y empezar de nuevo en un lugar extraño porque crees en algo más grande que tu comodidad. Alba hizo eso por mí. Dejó Barcelona, donde era una arquitecta exitosa, donde tenía amigos y una vida establecida, para estar conmigo aquí. Y cuando vi lo difícil que fue para ella lidiar con la burocracia, tener que demostrar constantemente su valía, enfrentar prejuicios de personas que asumían que era una cazafortunas, me di cuenta de algo. Vi cómo la miraría, cómo asumirías lo peor basándote en su acento, su falta de conexiones locales, su estatus de inmigrante. No porque seas mala persona, mamá, sino porque hemos construido un mundo donde juzgamos a las personas por de dónde vienen en lugar de quiénes son. Así que decidí hacer algo al respecto. Esta fundación es mi manera de construir el mundo que quiero que Emma herede. Un mundo donde personas como Alba, talentosas, educadas, capaces, no tienen que trabajar en empleos de supervivencia porque sus credenciales no son reconocidas. Un mundo donde las madres no tienen que elegir entre alimentar a sus hijos y mantener su dignidad profesional. Quiero pedirte algo, mamá. Si estás leyendo esto, significa que probablemente has conocido a Alba en las peores circunstancias. Probablemente está luchando, probablemente está sola y probablemente tu primer instinto fue no confiar en ella. Te pido que veas más allá de eso, que veas en ella lo que yo vi: fuerza, inteligencia, compasión, valentía, y que tomes estos planes y los hagas realidad. Tengo suficiente dinero apartado para empezar, pero necesitará más. Necesitará tu red de contactos, tu influencia, tu experiencia en negocios. Necesitará tu pasión, si puedes encontrarla. Hazlo por Emma, para que crezca en un mundo un poco menos cruel para las personas que son diferentes. Hazlo por Alba, para darle el propósito
mundo que tendrá que reconstruir después de mi pérdida. Pero más que nada, hazlo por ti misma, porque sé que bajo esa armadura que has construido durante años hay una mujer que entiende lo que es luchar, que entiende lo que es ser subestimada, que construyó un imperio siendo madre soltera cuando todos le dijeron que fracasaría. Esa mujer puede cambiar vidas, mamá, puede convertir mi muerte en algo significativo, puede crear un legado que importa más que cualquier edificio o cuenta bancaria. Confío en ti para hacer esto. Confío en que cuidarás de Alba y Emma. Y confío en que verás en esta fundación no solo un proyecto, sino una manera de construir puentes entre personas, entre culturas, entre el mundo que tenemos y el mundo que podemos crear. Te amo, mamá. Siempre te he amado. Y si estás leyendo esto, espero que sepas que morí feliz. Morí amando y siendo amado. Morí con esperanza para el futuro. Y eso, gracias a Alba, es más de lo que jamás pensé que tendría. Cuida de ellas por mí y deja que ellas te cuiden también. Porque todos necesitamos familia. Todos necesitamos puentes hacia los demás. Tu hijo que te ama eternamente, Gabriel. El silencio después de leer la carta fue absoluto. Mariana la sostenía con ambas manos, las lágrimas manchando las páginas, su cuerpo temblando con la fuerza de su llanto silencioso. Alba había rodeado la mesa para arrodillarse frente a Mariana, tomando sus manos. Él te conocía, Mariana, conocía tu fuerza, conocía tu capacidad de transformar dolor en propósito, y confió en que harías esto. No lo merezco, Mariana había sollozado. No merezco su fe en mí, no después de cómo... Entonces gánatela. Alba había interrumpido con fiereza. Haz de esta fundación una realidad. Haz que la visión de Gabriel viva. No puedes traerlo de vuelta, ninguna de nosotras puede, pero podemos asegurarnos de que su compasión, su deseo de hacer del mundo un lugar mejor, continúe viviendo a través de nosotras. Y así comenzó la transformación final. Mariana se sumergió en los planes de Gabriel con la misma intensidad que había construido su imperio inmobiliario. Pero esta vez no lo hacía por ganancia o reconocimiento, lo hacía por amor, por redención, por la oportunidad de honrar a su hijo de la manera que él había deseado. Contactó a cada persona en las listas de Gabriel, expandió su financiamiento inicial con millones de su propia fortuna. Usó cada contacto, cada favor owed, cada onza de influencia que había acumulado durante décadas para hacer realidad la Fundación Puentes. Alba se convirtió en la directora de programas, una vez que sus credenciales fueron validadas, lo cual Mariana se aseguró que sucediera en tiempo récord. Usó su experiencia tanto como inmigrante como arquitecta para diseñar los espacios de la fundación, no solo funcionales, sino hermosos, dignos, lugares donde las personas se sintieran valoradas en lugar de caridad. 6 meses después de ese encuentro en el cementerio, la Fundación Puentes abrió sus puertas. Un edificio de 3 pisos en el corazón de la ciudad, completamente renovado con el diseño de Alba, financiado por Mariana, dedicado a la memoria de Gabriel. En el vestíbulo principal colgaba un retrato de Gabriel. Sonriendo, esa sonrisa que Mariana ahora conocía venía de su felicidad con Alba. Y debajo, una placa. Gabriel Castillo Romero, 1992-2024, quien construyó puentes con su corazón antes de que pudiéramos construirlos con nuestras manos. Esta fundación es su legado, su sueño, su amor hecho realidad. El día de la inauguración, cientos de personas asistieron, inmigrantes que ya habían sido ayudados durante los meses de preparación, socios comunitarios, oficiales de gobierno, medios de comunicación, pero las 2 personas más importantes estaban al frente. Mariana, elegante en un traje negro, sosteniendo a Emma, ahora de 13 meses, dando sus primeros pasos tambaleantes, mientras Alba daba el discurso inaugural. Mi esposo Gabriel tenía un sueño, Alba comenzó, su español ahora fluido después de meses de clases intensivas, pero manteniendo ese acento barcelonés que la hacía única. Soñaba con un mundo donde las personas como yo
Inmigrantes que vienen buscando amor o seguridad o simplemente una nueva oportunidad no tuvieran que perder sus identidades para encajar, no tuvieran que abandonar sus carreras para sobrevivir, no tuvieran que elegir entre dignidad y supervivencia. Miró a Mariana, que sostenía a Emma contra su cadera, la niña jugando con el collar de perlas de su abuela. Gabriel no vivió para ver este sueño realizado. Murió en camino a construir un puente entre su antigua familia y su nueva familia. Pero su muerte no fue el fin de ese puente, fue el comienzo, porque de esa tragedia, de ese encuentro imposible en un cementerio entre dos mujeres que deberían haberse conocido en circunstancias de alegría, pero se conocieron en dolor, creció algo hermoso, creció comprensión, creció amor, creció familia, y ahora crece esperanza para cientos de personas que se beneficiarán de este lugar. Alba extendió su mano hacia Mariana, invitándola a unirse en el podio. Mariana subió con Emma en brazos y tomó el micrófono. «Mi hijo me escribió una carta», Mariana comenzó, su voz clara a pesar de las lágrimas que brillaban en sus ojos. «Me pidió que construyera puentes entre personas, entre culturas, entre el mundo que tenemos y el mundo que podemos crear. Y durante 9 meses después de su muerte, no pude ver cómo hacerlo. Estaba demasiado perdida en mi propio dolor. Pero entonces conocí a Alba y a Emma, y ellas me mostraron que los puentes no son solo estructuras que construimos, son las conexiones que elegimos hacer a pesar del miedo, a pesar del dolor, a pesar de los prejuicios que nos han enseñado a mantener. Besó la cabeza de Emma, que había empezado a quedarse dormida contra su hombro. Esta fundación no es solo el legado de Gabriel, es el legado de lo que aprendí de Alba, que el amor trasciende fronteras, que la familia se construye no solo con sangre, sino con elección, que nunca es demasiado tarde para convertirse en la persona que deberíamos haber sido. A todas las personas aquí que han luchado, que han dejado sus hogares, que han tenido que demostrar su valor una y otra vez, los veo, los valoro. Y esta fundación existe para decirles que merecen dignidad, merecen oportunidad, merecen puentes, no muros. La multitud estalló en aplausos. Pero Mariana solo tenía ojos para Alba, quien la miraba con lágrimas corriendo por su rostro, con gratitud y amor y algo más. Perdón por esos primeros momentos de rechazo. Perdón por los meses perdidos. Perdón por los errores que habían causado tanto dolor. Y Mariana, sosteniendo a su nieta, esta pequeña que llevaba el legado de su hijo en cada latido de su corazón, se permitió sentir algo que no había sentido en casi un año: paz. Esa noche, después de que todos los invitados se fueran, después de que los fotógrafos guardaran sus cámaras y los reporteros archivaran sus historias, Mariana y Alba se sentaron en el jardín de la mansión Castillo. Emma dormía en su carriola entre ellas, su pequeño pecho subiendo y bajando con el ritmo confiado de un niño que se sabe amado y seguro. «Nunca te pregunté», Alba dijo suavemente, mirando las estrellas que apenas eran visibles a través de la contaminación lumínica de la ciudad. «¿Qué sientes ahora, después de todo esto, después de la fundación, después de estos meses juntas?» Mariana consideró la pregunta cuidadosamente. «Siento que perdí a mi hijo», respondió honestamente, «y ese dolor nunca desaparecerá completamente. Pero también siento que lo encontré de nuevo de una manera diferente, a través de ti, a través de Emma, a través del trabajo que está haciendo la fundación». Gabriel me enseñó algo en esa carta que me dejó. Me enseñó que el amor real no es posesivo, no es controlador, no construye muros para mantener a las personas cerca, construye puentes para permitirles crecer. Y yo fallé en eso con él durante su vida, pero no voy a fallar con su memoria y no voy a fallar con Emma. Alba tomó la mano de Mariana, entrelazando sus dedos. «Sabes, cuando Gabriel murió, pensé que mi vida había terminado, que lo mejor que podría hacer era sobrevivir por Emma, pero no vivir realmente.
solo existir. Pero estos meses contigo, reconstruyendo, sanando, construyendo la fundación, me has demostrado algo. Me has mostrado que podemos hacer más que sobrevivir a la tragedia. Podemos transformarla. Podemos tomar el dolor más profundo y convertirlo en el propósito más grande. Y Emma, Alba miró a su hija durmiendo. Emma crecerá sabiendo que su padre fue un hombre que soñaba con un mundo mejor y que su abuela fue lo suficientemente valiente como para hacer realidad ese sueño, incluso cuando le dolía, incluso cuando tuvo que admitir que había estado equivocada, incluso cuando significaba abrazar a extraños como familia. Ya no somos extrañas, Mariana dijo suavemente, somos familia, no de la manera tradicional, no de la manera que Gabriel probablemente imaginó cuando planeaba esa conversación que nunca sucedió, pero somos familia de todas formas, forjada en dolor, sí, pero también en amor, en elección, en el compromiso de honrar a alguien que amamos, siendo mejores de lo que éramos. Se sentaron en silencio por un largo tiempo, estas dos mujeres que habían perdido al mismo hombre, pero que habían encontrado algo precioso en esa pérdida compartida, la una a la otra. Emma se despertó con un pequeño sonido de protesta. Mariana la levantó inmediatamente, meciéndola suavemente. «Shh, mi amor, la abuela está aquí, mamá está aquí. ¿Estás segura? ¿Estás amada?» Alba se acercó y juntas caminaron hacia la casa, sus sombras fundiéndose en una sola bajo la luz de la luna. Dentro, en el estudio que ahora compartían, medio lleno con los recuerdos de negocios de Mariana, medio lleno con los diseños arquitectónicos de Alba, las paredes estaban cubiertas con fotografías nuevas, no solo de Gabriel, aunque él estaba ahí, omnipresente, sino de Emma, de Alba y Mariana juntas, de los primeros beneficiarios de la Fundación Puentes, recibiendo ayuda, reconstruyendo vidas, alcanzando sueños. Y en el escritorio, enmarcada prominentemente, estaba la última página de la carta de Gabriel a Mariana. Confío en ti para hacer esto. Confío en que cuidarás de Alba y Emma, y confío en que verás en esta fundación no solo un proyecto, sino una manera de construir puentes entre personas, entre culturas, entre el mundo que tenemos y el mundo que podemos crear. Mariana había mantenido esa promesa, no perfectamente, no sin lucha o dolor o momentos de duda, pero la había mantenido. Y mientras sostenía a su nieta esa noche, con Alba a su lado, Mariana supo algo con absoluta certeza. Gabriel había tenido razón. El amor construye puentes, la familia se elige, y nunca, nunca es demasiado tarde para convertirse en quien estabas destinado a ser. La fundación prosperaría. En su primer año, ayudaría a más de 500 familias. Alba se convertiría en una voz respetada en defensa de derechos de inmigrantes. Emma crecería rodeada de amor, conociendo la historia de su padre no como tragedia, sino como inspiración. Y Mariana, la magnate de hierro, que una vez había valorado el éxito sobre todo lo demás, aprendería que el verdadero éxito se mide en vidas tocadas, corazones sanados y puentes construidos entre almas que pensaban que siempre estarían separadas. Esta es la historia de un encuentro imposible que se convirtió en una familia improbable. Es la historia de cómo el dolor puede transformarse en propósito, cómo la pérdida puede convertirse en legado y cómo el amor real, incondicional, transformador, siempre encuentra una manera. Y todo comenzó en un cementerio, entre dos mujeres llorando en la tumba del mismo hombre, sin saber que estaban a punto de construir el puente más importante de sus vidas, el puente entre el dolor y la esperanza, entre el pasado y el futuro, entre dos mitades de una familia que nunca debió estar dividida. Y ahí lo tienes. ¿Qué pensarías si estuvieras en el lugar de Mariana o Alba? Cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video y qué te pareció esta historia. Deja tu like, suscríbete al canal y comparte con alguien que necesite conocer este mensaje, que nunca es tarde para construir puentes, que la familia se elige tanto como se hereda y que el amor verdadero trasciende incluso la muerte. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.